Saludos y bienvenidos a este espacio que hemos habilitado para hablar sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero desde una perspectiva humanitaria. Vamos a hablar o continuar la conversación que ya habíamos iniciado hace unas semanas con Flor Rojas, pero antes nos actualizamos con los datos más recientes sobre el tema. Más de 4.2 millones de personas refugiadas han huido a países vecinos desde el 24 de febrero y la cifra va en aumento. Datos actualizados al 5 de abril 2022 detallan que los movimientos de los refugiados ucranianos a países cercanos avanzan de la siguiente forma. Más de 2.400.000 se encuentran en Polonia, 600.000 en Rumanía, 390.000 en Moldavia, al igual que en Hungría. 300.000 en Eslovaquia, 350.000 se encuentra en Rusia y más de 15.000 en Bielorrusia. Bien, ya con esos datos le doy la bienvenida al set, que ya no nos tenemos que conectar virtualmente, a Flor Rojas, que tiene mucha experiencia ya, larga data, trabajando con el ACNUR, trabajando a nivel nacional con el Instituto Nacional de Migración y demás. Bienvenida y gracias por su disposición para conversar con nosotros sobre este tema. Muchas gracias y gracias por la invitación para poder discutir estos asuntos mundiales, ¿no?, en materia de derechos humanos. Flor, nosotras acordamos hoy tratar de enfocarnos un poquito en lo que son los refugiados en este tipo de situaciones a nivel mundial. Y cuando surgen crisis humanitarias siempre escuchamos esa palabra. Entonces, antes de entrar en detalle en la situación de los refugiados en este conflicto en específico, yo quisiera que usted nos detalle con qué condiciones cumple una persona para que sea catalogada como un refugiado. De acuerdo a lo que establece la Convención de 1951 sobre refugiados, se considera que un refugiado es toda persona que tiene miedo de que su vida o su seguridad se encuentra en peligro debido a su raza, su nacionalidad, sus ideas políticas, su género, o debido a que se puede encontrar en una situación de conflicto o en el medio de la guerra. Ahora, es bueno aclarar que en este aspecto es necesario que salga de su país. O sea, el solicitante de refugio la persona tiene que encontrarse fuera de su país de origen, debido a estos factores que digo, ¿no? Por su nacionalidad, sus ideas políticas, su miedo o temor a ser perseguido, y por lo tanto tiene que salir de su país en busca de una protección internacional. Una vez que esto ocurre, debe presentarse ante las autoridades nacionales para solicitar el estatuto de refugiado. O sea, hay que hacer la solicitud del estatuto de refugiado, y ahí es cuando también entra la función del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, cuando en coordinación con el país que lo recibe, al refugiado o refugiada, debe entonces tratar de que su solicitud, de acuerdo a la definición, sea aceptada. Eso es básicamente. Ahora, dentro de esa tarea, obviamente que existen muchos factores, ¿no?, que obligan a las personas a salir de su país de origen. En este caso, como el caso de lo que ocurre en la guerra entre Rusia y Ucrania, la gente huye de la guerra, huye de la violencia generalizada, huye de un conflicto armado. Por lo tanto, siente que su vida está en peligro y sale normalmente a países vecinos, fronterizos, aunque no necesariamente, pero de inmediato a países vecinos en búsqueda de protección. A ver si no quiero que me queden dudas sobre el término. ¿Quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero entrar en condición de refugiada, República Dominicana como país tiene que darme una autorización para eso? No, no tiene que darte autorización. Simplemente llegas a República Dominicana, como sería el caso del ejemplo, una persona que viaje
¿no? Tome un vuelo y que llegue directo a República Dominicana. Una vez que llega a República Dominicana, entonces se presenta ante las autoridades nacionales y solicita su condición, que sea reconocida su condición de refugiado. Es decir, que no tiene que decirle a República Dominicana, voy para allá. Exacto, ni soy refugiado, sino solicito reconocimiento de mi condición de refugiado. Ya. Entonces, ¿qué debería hacer República Dominicana? Asegurarse que las razones que indica el solicitante corresponde a la definición. Aquella persona que huye porque su vida o su seguridad se encuentra en peligro. Entendido. Usted mencionaba el papel del ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y ya que lo traemos a colación, ¿cuáles son las condiciones que motivan la creación del ACNUR? ¿Bajo qué situación surge esta organización? Sí, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, o ACNUR, que son sus siglas, surge a partir de terminada la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia de los efectos de esa guerra, se vio la necesidad de que tenía que existir un organismo internacional que se ocupara de la protección de los refugiados y de buscar soluciones duraderas para ellos. De manera tal que se crea entonces el Alto Comisionado para los Refugiados con ese mandato muy específico de proveer protección internacional a los refugiados y buscar soluciones duraderas. Cuando hablamos protección internacional, quiere decir asegurar que a los estados donde llega el solicitante de refugio sea acogido, no sea devuelto a su país de origen. Y ahí rige lo que se llama el principio de no devolución. Es decir, que alguien que solicite el estatuto de refugiado, mientras está en ese proceso y una vez que ha sido aceptado, reconocido como refugiado, no puede ser devuelto de donde ha venido y donde ha considerado que su vida está en peligro. Y el ACNUR tiene que velar, de acuerdo a su mandato, velar porque se respete ese principio de no devolución y porque se estudie de acuerdo al marco legal nacional en cada estado esa solicitud de estatuto de refugiados, que, vuelvo y repito, es un reconocimiento. Sí. En esta situación en particular, ¿con qué mecanismos el ACNUR actúa en Ucrania, en países cercanos a Ucrania? ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo de esa misión que ellos tienen, de que viene siendo por larga duración, sostenible en el tiempo? ¿Qué nosotros estamos viendo de esas acciones en el conflicto actual? Siempre tiene que actuar bajo lo que establece su mandato. Y su mandato dice, bueno, protección internacional de los refugiados. Pero siempre también tiene que trabajar en coordinación con los gobiernos. Depende de la ayuda internacional que dan los países donantes para poder cubrir con un presupuesto anual todo lo que implica ocuparse de la atención de los refugiados. Pero también el sector privado y personas de manera individual pueden contribuir con fondos, donar fondos para que el ACNUR pueda cumplir con esa tarea, porque estamos hablando de millones y millones de dólares que se requieren para atender a los refugiados. Y en ese sentido, en los casos masivos, de refugiados masivos, existen campamentos de refugiados donde hay que cubrir todas las necesidades básicas de ellos, ¿no? Y normalmente los gobiernos, los países que los reciben, que reciben a los refugiados, no cuentan con un vasto presupuesto como para atender su población nacional más la población refugiada que recibe. Por lo tanto, en esos casos es el ACNUR que con esos fondos que recibe de donaciones de estados y de donaciones privadas, entonces cubre esas necesidades básicas como es techo, alimentación, servicios médicos, vestimenta,
en fin, todo lo que se necesita para lo que sería atención de salud, todo lo que se necesita para poder apoyar a los refugiados. Ahora, cuando decimos y buscar soluciones duraderas, quiere decir que no siempre va a ser solo el sostenimiento a través de los servicios básicos a los refugiados y refugiadas, sino que también hay que encontrar mecanismos, ¿no?, en coordinación, tanto con los gobiernos como con otras organizaciones, de cómo ellos pueden facilitar empleo o pequeños microcréditos o pequeñas actividades que pueda cada quien ser autosostenible, que pueda los refugiados y sus familias obtener ingresos suficientes como para cubrir sus necesidades. Y eso es esencial, o sea, ¿por qué? Porque no sabemos cuánto va a durar el estatuto de refugiado de la gente, depende de los conflictos y de las razones por las que hayan salido, y como consecuencia hay que pensar en cómo encontrar a mediano o largo plazo soluciones para su sostenibilidad. Usted sabe que hay algo que me llama mucho la atención mientras yo estuve leyendo sobre esa labor del ACNUR, y es que ellos catalogan las crisis migratorias según niveles. Me pregunto yo, si ya ACNUR, que ha declarado la crisis en Ucrania según una emergencia de nivel 3, es el nivel más alto que tiene el ACNUR en sus categorías. ¿Cuáles hechos se dieron para que Ucrania se vea en esa situación, en ese nivel de categoría del ACNUR? Bueno, a partir del momento en que Rusia ataca a Ucrania y empieza a atacar de manera inconsiderada, de manera absolutamente no esperada, ataques hacia zonas donde se encuentran civiles que no son parte del conflicto, que no están armados y que se atacan, por ejemplo, hospitales, ¿no?, centros culturales, escuelas, edificios de residencias. Personas que son víctimas del conflicto. Personas que no están involucradas directamente en el conflicto porque no son personas que están armadas, no se están enfrentando directamente, y por tanto, esos ciudadanos civiles que son así atacados de repente y empieza a aumentar el número de salida inmediata de aquellos que pueden salir del conflicto o a movilizarse y a desplazarse dentro de su propio territorio, entonces esa escalada va creando esa numeración donde llega con una escalada de repente sorpresiva e inmediata produce el grado número 3. Sería diferente si se tratara de otro lugar donde hay un conflicto nacional, es decir, no internacional, y que la escalada se va dando de proceso en proceso. Pero en este caso no. En este caso es un conflicto internacional porque se trata de dos países y en tercer lugar y en segundo lugar estamos hablando de un ataque a civiles que no son parte del conflicto armado. Bueno tener esa información, Flor. Ya en esta ocasión se nos acabó el tiempo, pero le agradezco todo ese conocimiento que nos está compartiendo. La información se queda ahí por el día de hoy, pero vamos a continuar con esta conversación en otra cápsula sobre el lado humanitario del conflicto ruso-ucraniano.